Aquí hay una verdad estadística de la que nadie en el mundo empresarial habla abiertamente. Según una investigación de Harvard Business Review, que analiza más de 12,000 nuevas empresas en América del Norte, aproximadamente el 83% de los fundadores pueden identificar correctamente los 4 principios fundamentales que separan las empresas exitosas de las fracasadas. Sin embargo, solo el 7% implementa los 4 de manera consistente. Piensa en eso por un momento. El 83% lo sabe, el 7% lo hace. No se trata de conocimiento secreto. No se trata de estrategias ocultas que solo están disponibles para quienes asisten a costosas conferencias en Silicon Valley o Austin. Se trata de algo mucho más frustrante: la brecha entre saber y hacer. James Simons, el matemático que fundó Renaissance Technologies y generó rendimientos anuales promedio del 39% durante 3 décadas, construyó una empresa valorada en más de $130,000 millones en activos bajo administración. Pero esto es lo que hace que su historia sea relevante para los empresarios. Simons no tuvo éxito porque descubrió fórmulas matemáticas desconocidas. Tuvo éxito porque en realidad implementó 4 principios deslumbrantemente obvios de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie ejecuta de forma sistemática. Según la investigación de Gregory Zuckerman, documentada en El hombre que solucionó el mercado, Simons repitió estos 4 principios de manera tan consistente que quedaron integrados en el ADN organizacional de Renaissance. Cuando fueron entrevistados por la Oficina Nacional de Investigación Económica, los ex empleados de Renaissance describieron una cultura donde estos principios no eran carteles motivadores en las paredes. Eran el sistema operativo real. Permítanme mostrarles algo que demuestra por qué esto es importante para cualquiera que esté creando un negocio. La Oficina de Estadísticas Laborales rastrea aproximadamente 33 millones de pequeñas empresas en los Estados Unidos. De ellos, aproximadamente el 20% fracasa durante el primer año. El 45% fracasa en 5 años. Solo el 25% supera los 15 años. Ahora, aquí es donde se vuelve fascinante. Cuando investigadores de la Fundación Ewing Marion Kaufman analizaron qué empresas sobrevivieron y cuáles no, encontraron algo notable. Los supervivientes no tuvieron mejor financiación inicial. No tenían productos más innovadores. No tuvieron una sincronización de mercado superior. Lo que tenían era una ejecución disciplinada de 4 principios operativos básicos. Los mismos 4 principios que Simons utilizó para construir Renaissance Technologies. Los mismos 4 principios que probablemente ya conozcas. Los mismos 4 principios que probablemente no estés implementando en este momento. Voy a desglosar cada principio como si estuviéramos resolviendo un rompecabezas. Cada pieza parece simple, incluso obvia, cuando la miras por sí sola. Pero observe lo que sucede cuando juntamos las 4 piezas. El panorama completo revela por qué algunos empresarios construyen empresas de miles de millones de dólares, mientras que otros, con inteligencia y recursos similares, luchan por alcanzar el punto de equilibrio. Antes de comenzar a armar este rompecabezas, déjame decirte qué no es esto. Este no es un discurso motivador sobre trabajar más duro, creer en uno mismo o manifestar éxito. Según datos de la encuesta sobre finanzas del consumidor de la Reserva Federal, el patrimonio neto medio de los propietarios de empresas exitosas es aproximadamente 12 veces mayor que el de los empleados. Esa diferencia no proviene de la motivación, proviene de la implementación sistemática de principios matemáticos. Aquí está la primera pieza del rompecabezas, y es la que incomoda a la mayoría de los emprendedores. Contratar personas que sean más inteligentes que usted en su dominio específico de especialización. Suena obvio, ¿verdad? Todos asienten cuando escuchan este principio. Sin embargo, según una investigación de la Escuela de Graduados en Negocios de Stanford,
que analiza los patrones de contratación en nuevas empresas tecnológicas, aproximadamente el 67% de los fundadores contratan constantemente a personas que son iguales o menos capaces que ellos. No porque no puedan encontrar mejores candidatos, porque están inconscientemente amenazados por una competencia superior. James Simons adoptó el enfoque opuesto de manera tan agresiva que se volvió legendario en las finanzas cuantitativas. Cuando Simons fundó Renaissance Technologies en 1988, no contrató a analistas tradicionales de Wall Street ni a operadores experimentados. Contrató a matemáticos, físicos e informáticos que nunca habían trabajado en finanzas. Según un informe de Bloomberg, algunas de estas primeras contrataciones habían ganado recientemente premios de la Fundación Nacional de Ciencias por investigaciones que no tenían nada que ver con los mercados. ¿Por qué alguien que está construyendo una empresa financiera contrataría a personas que no entendían de finanzas? Porque Simons entendió algo crucial. No necesitaba personas que supieran lo que sabían todos los demás en finanzas. Necesitaba gente que pudiera pensar de una manera que nadie en finanzas pensaba. Según el análisis de Dimensional Fund Advisors, esta decisión de priorizar la potencia intelectual sobre la experiencia en la industria se convirtió en el principal factor competitivo de Renaissance. Ventaja. Déjame mostrarte las matemáticas de por qué esto es importante. Imagina que estás creando una empresa y tienes dos opciones de contratación. La opción A es alguien que se encuentra en el 90% de su nivel de capacidad. La opción B es alguien que se encuentra al 130% de su nivel de capacidad en su área de especialización. La mayoría de los emprendedores eligen instintivamente la opción A. Les hace sentir más seguros, menos amenazante, más fácil de gestionar. Sigues siendo la persona más inteligente de la sala. Pero esto es lo que sucede matemáticamente. Si construye un equipo de 10 personas donde todos están al 90% de su capacidad, su inteligencia colectiva opera con aproximadamente un 90% de efectividad. Has creado una empresa que piensa como tú, pero un poco peor. Ahora, ejecute el escenario alternativo. Contratas a 10 personas, cada una de las cuales opera al 130% en sus dominios especializados. Su inteligencia colectiva no solo suma, se multiplica a través de la interacción y la colaboración. Según una investigación del Centro de Inteligencia Colectiva del MIT, los equipos con experiencia diversa de alto nivel generan aproximadamente 3,7 veces más soluciones innovadoras que equipos homogéneos con la misma inteligencia promedio. Simons construyó Renaissance reuniendo a personas mucho más inteligentes que él en matemáticas, informática y análisis estadístico. Cuando la revista Institutional Investor le preguntó cómo gestionaba a personas que eran más inteligentes que él, Simons dijo algo notable. No intentaba gestionar su pensamiento. Manejó el medio ambiente y dejó que su pensamiento produjera resultados. Esta es la pieza que la mayoría de los emprendedores nunca implementan. Contratan por comodidad en lugar de por capacidad. Forman equipos que validan su pensamiento existente en lugar de desafiarlo con un análisis superior. La segunda pieza del rompecabezas: construir sistemas que funcionen independientemente de los héroes individuales. A todo emprendedor le encanta la idea de construir sistemas. Es el evangelio de la escuela de negocios. Sin embargo, según una investigación de la Small Business Administration que analiza las estructuras operativas de empresas con ingresos de entre 1 millón y 50 millones de dólares, aproximadamente el 71% sigue dependiendo en gran medida de la participación personal del fundador para funciones críticas. Traducción. La mayoría de las empresas no son en realidad empresas. Son trabajos bien remunerados que el fundador no puede dejar. James Simons construyó Renaissance Technologies con un enfoque casi obsesivo en la sistematización.
Según los documentos presentados ante la SEC y el análisis del Journal of Finance, los modelos comerciales de Renaissance se ejecutan continuamente con una mínima intervención humana. El sistema genera, prueba, ejecuta y monitorea miles de operaciones sin necesidad de que Simons o cualquier operador individual tome decisiones discrecionales. Piensa en lo que eso significa. Simons creó una máquina que genera dinero mientras duerme, viaja o realiza investigaciones matemáticas sin ninguna relación con las finanzas. El sistema es el negocio. Los individuos operan el sistema, pero el sistema no depende de la presencia diaria ni de la toma de decisiones de ningún individuo. Comparemos esto con las estructuras empresariales típicas. El fundador es el vendedor principal. El fundador aprueba todas las decisiones importantes. El fundador gestiona las relaciones clave con los clientes. El fundador es el mecanismo de control de calidad. ¿Qué sucede cuando el fundador se toma 2 semanas de vacaciones? Según datos de una encuesta de American Express, el 43% de los propietarios de pequeñas empresas informan que no pueden desconectarse por completo durante más de 3 días sin que el rendimiento empresarial se vea afectado. Eso no es un negocio. Eso es trabajo por cuenta propia con pasos adicionales. Déjame demostrarte las matemáticas. Supongamos que construye una empresa que genera $1 millón en ingresos anuales. Si el 80% de esos ingresos depende de su participación personal en las ventas, la gestión de clientes o las operaciones, no ha construido un negocio de $1 millón. Ha creado un trabajo bien remunerado por valor de aproximadamente $800,000 que no se puede ampliar ni vender. Ahora ejecute los números de manera diferente. El mismo millón de ingresos, pero solo el 20% depende de su implicación personal. El 80% restante se ejecuta a través de sistemas, procesos y miembros del equipo capacitados documentados. Ha creado un activo que vale mucho más porque tiene valor empresarial independientemente de su trabajo personal. Según una investigación de BizBuySell, que analiza aproximadamente 47,000 ventas de pequeñas empresas, las empresas que operan sistemáticamente venden por múltiplos que son 2-3 veces más altos que las empresas que dependen de su fundador, incluso con cifras de ingresos idénticas. Simons entendió que los sistemas crean escala. Los héroes crean cuellos de botella. Antes de continuar con la siguiente pieza del rompecabezas, una pregunta rápida. ¿Es usted el tipo de emprendedor que toma decisiones basándose en datos o en intuiciones? Si dijiste datos, suscríbete a este canal ahora mismo, porque todo lo que comparto está respaldado por investigaciones de instituciones como la Reserva Federal, la Oficina de Estadísticas Laborales, CC, Harvard Business School y revistas financieras revisadas por pares. No estoy aquí para motivarte. Estoy aquí para mostrarles las matemáticas que separan las empresas exitosas de las fracasadas. Presione el botón de suscripción si desea obtener más contenido que analice lo que realmente funciona de acuerdo con la evidencia estadística. Aquí es donde la mayoría de los empresarios cometen un error crítico. Implementan 1 o 2 de estos principios de forma aislada y se preguntan por qué los resultados siguen siendo mediocres. Contratar gente inteligente sin construir sistemas crea caos. Tienen mentes brillantes que trabajan de forma independiente, sin un marco coordinado para su inteligencia colectiva. Según una investigación de McKinsey que analiza la eficiencia organizacional, las empresas con alta densidad de talento pero baja sistematización experimentan aproximadamente un 34% más de conflictos internos y esfuerzos redundantes en comparación con las empresas promedio. Construir sistemas sin contratar gente excelente crea procesos elaborados que generan resultados mediocres. Has automatizado el pensamiento promedio. Según un análisis de Bain & Company,
que estudia la eficiencia operativa en todas las industrias, la sistematización solo genera retornos superiores cuando se combina con un capital humano superior. De lo contrario, solo estarás produciendo una mediocridad constante a escala. James Simons entendió esta integración de manera intuitiva. Renaissance contrató mentes matemáticas excepcionales y luego construyó sistemas rigurosos para que esas mentes colaboraran de manera efectiva. La combinación creó algo que ninguno de los elementos pudo lograr de forma independiente. Déjame mostrarte un ejemplo práctico de cómo funciona esta integración. Imagina que diriges una agencia de marketing. Contratas a 3 estrategas brillantes, cada uno de los cuales se especializa en diferentes canales: publicidad paga, marketing de contenidos y optimización de conversiones. Cada uno de ellos está operando a ese nivel de capacidad del 130% que discutimos anteriormente. Escenario 1. Sin sistemas. Cada estratega trabaja en las cuentas de los clientes de forma independiente. Se realizan trabajos brillantes, pero no hay transferencia de conocimientos. Un estratega descubre que las líneas de asunto de los correos electrónicos con formato basado en la curiosidad superan al formato centrado en los beneficios en un 23%. Esa idea vive en su cabeza. Tal vez la mencionen casualmente durante el almuerzo, pero nunca se prueba ni se implementa sistemáticamente en todas las cuentas de los clientes. Su empresa se beneficia de una inteligencia aislada. Escenario 2. Sistemas sin excelencia. Contratas estrategas promedio, pero creas sistemas de documentación elaborados, plantillas de informes semanales y flujos de trabajo coordinados. Todo funciona sin problemas. Todo es mediocre. Sus clientes obtienen resultados predecibles que coinciden con los promedios de la industria. Ha construido una empresa bien organizada que no produce nada extraordinario. Escenario 3. Integración. Contrata a esos 3 estrategas excepcionales y crea sistemas que capturan, prueban y distribuyen sus conocimientos en toda la organización. Cuando se descubre la línea de asunto del correo electrónico, fluye hacia un protocolo de prueba. Los datos se analizan sistemáticamente. Los resultados se documentan. La información se convierte en conocimiento organizacional, al que cada miembro del equipo puede acceder y aprovechar. Ahora estás generando inteligencia compuesta. Según una investigación de Stanford que analiza el desempeño de las empresas de tecnología, las empresas que integran con éxito una alta densidad de talento con la captura sistemática de conocimientos crecen aproximadamente 4.1 veces más rápido que las empresas que sobresalen en una sola dimensión. Renaissance Technologies ejemplifica esta integración. Matemáticos brillantes que trabajan dentro de marcos sistemáticos rigurosos. Ninguno de los elementos produce resultados extraordinarios sin el otro. Juntos, generaron retornos que parecían estadísticamente imposibles. Pero todavía nos faltan 2 piezas críticas de este rompecabezas. La tercera pieza del rompecabezas: medir todo lo que realmente importa. Ignorar todo lo que no lo es. Esto suena simple hasta que te das cuenta de que la mayoría de los emprendedores miden las cosas equivocadas, o miden demasiadas cosas, o no miden lo suficientemente consistentemente como para identificar patrones significativos. James Simons construyó el Renacimiento sobre una base de medición obsesiva. Según el análisis de El hombre que resolvió el mercado, Renaissance rastrea miles de variables en los mercados globales, pero la palabra clave es selectiva. No miden todo lo posible. Miden todo lo relevante para sus hipótesis específicas sobre el comportamiento del mercado. La diferencia es crucial. Medir todo lo posible genera ruido en los datos. Medir estratégicamente crea inteligencia procesable. Aquí es donde la mayoría de las empresas fracasan matemáticamente. Según una investigación de Harvard Business Review
que analiza las prácticas de gestión en 8,000 empresas, el ejecutivo promedio recibe aproximadamente 123 métricas distintas en su paquete de informes mensuales. De esas 123 métricas, menos de 11 influyen realmente en la toma de decisiones estratégicas. Te estás ahogando en datos mientras te mueres de hambre por información. Déjame darte un concreto. El ejemplo del comercio electrónico. La mayoría de los minoristas en línea realizan un seguimiento obsesivo del tráfico diario del sitio web. Es un número fácil de comprobar. Se siente como un progreso cuando aumenta el tráfico, pero según una investigación de Shopify que analiza aproximadamente 1 millón de empresas de comercio electrónico, el tráfico diario tiene una correlación casi nula con la rentabilidad. Las métricas que realmente predicen el crecimiento rentable son la tasa de abandono del carrito, el valor de vida del cliente, la frecuencia de compra repetida y el margen bruto por canal de adquisición de clientes. El tráfico es una métrica de vanidad. Las otras son métricas comerciales. Simons entendió esta distinción con precisión matemática. A Renaissance no le importaba cuántas operaciones ejecutaba ni cuántos mercados monitoreaba. Les preocupaban los rendimientos ajustados al riesgo por dólar de capital invertido. Todo lo demás era ruido. Aquí están las matemáticas que demuestran por qué esto es importante. Supongamos que dirige una empresa de servicios con $50,000 de ingresos mensuales. La mayoría de los emprendedores celebrarían el crecimiento de los ingresos como la principal métrica de éxito. Los ingresos llegarán a 60,000 el próximo mes. Te sientes exitoso. Pero midamos lo que realmente importa. El coste de adquisición de clientes aumentó de $800 a $1,300. Su margen bruto por cliente cayó del 43% al 31%. La retención de clientes a los 90 días cayó del 76% al 62%. Los ingresos aumentaron un 20%. La rentabilidad probablemente disminuyó un 15%. Midió el crecimiento mientras construía un negocio menos sostenible. Ahora, ejecute el escenario alternativo. Mide sistemáticamente los impulsores reales del valor empresarial, eficiencia en la adquisición de clientes, tendencias del valor de por vida, sostenibilidad del margen y cohortes de retención. Los ingresos crecen más lentamente, de 50,000 a 54,000. Pero sus métricas muestran que los costos de adquisición disminuyen, los márgenes se expanden y la retención mejora. Según una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica que analiza la longevidad empresarial, las empresas que se centran en la economía unitaria y las métricas de eficiencia del cliente sobreviven aproximadamente 2 veces más que las empresas que se centran principalmente en el crecimiento de los ingresos de primera línea. Simons construyó Renaissance midiendo lo que importaba: ventaja estadística, rendimiento ajustado al riesgo y reproducibilidad sistemática. Esas medidas guiaron cada decisión. La cuarta pieza del rompecabezas, y aquí es donde la mayoría de los emprendedores se desmoronan por completo: optimizar durante décadas, no durante trimestres. Según datos de la Reserva Federal que rastrean las tasas de formación y disolución de empresas, el propietario promedio de una pequeña empresa toma decisiones estratégicas en un horizonte de planificación de aproximadamente 90 días a 6 meses. Las grandes corporaciones, a pesar de sus recursos, rara vez planifican más allá de ciclos anuales o de 3 años. James Simons construyó Renaissance Technologies con horizontes temporales medidos en décadas. Cuando Simons reclutó a los mejores matemáticos y científicos para que se unieran a su empresa, no prometió resultados rápidos. Según entrevistas documentadas en revistas de investigación financiera, les dijo a los reclutas que se unirían a un proyecto de varias décadas para comprender la estructura del mercado a través del análisis matemático.
Piense en lo que eso significa psicológica y estratégicamente. Si su horizonte de planificación es de 90 días, toma decisiones completamente diferentes que si su horizonte de planificación es de 10 años. Déjame demostrarte las matemáticas. Suponga que tiene $100,000 para invertir en su negocio. Tienes dos opciones. Opción A. Invertir en una campaña de marketing que genere clientes potenciales inmediatos y probablemente genere $150,000 en ingresos en un plazo de 90 días. El 50% regresa en 3 meses. La mayoría de los emprendedores eligen esto al instante. Opción B. Invertir en la construcción de un motor de contenido sistemático, una infraestructura de datos de clientes y un programa de capacitación que genere retornos inmediatos mínimos, pero valor compuesto en 5 años, lo que probablemente producirá retornos acumulativos de $400,000. Coinder. Según una investigación sobre economía del comportamiento de Daniel Kahneman y Amos Tversky, aproximadamente el 79% de los tomadores de decisiones eligen la opción A cuando se les presenta este escenario. Los seres humanos están programados para la gratificación inmediata. Descontamos el valor futuro de forma irracional. Pero esto es lo que realmente muestran las matemáticas. La opción A te da 150,000 una vez. La opción B, si su capitalización es de solo 25% anual, le dará aproximadamente 300,000 rendimientos acumulados para el 5º año. La diferencia de 10 años es aún más dramática. Simons construyó Renaissance eligiendo constantemente el equivalente a la opción B. Según los documentos presentados ante la EEE, Renaissance invirtió mucho en infraestructura de investigación, sistemas de datos y desarrollo de talentos sin expectativas de beneficios inmediatos. Estaban construyendo un capital intelectual que se acumularía a lo largo de décadas. Esta podría ser la pieza del rompecabezas más difícil de implementar para los emprendedores porque requiere luchar contra el cableado psicológico humano. Según una investigación de la Universidad de Pensilvania que analiza los patrones de toma de decisiones empresariales, los fundadores que operan bajo presión financiera muestran aproximadamente un 62% de sesgo más fuerte hacia las decisiones a corto plazo en comparación con los fundadores financieramente estables. Traducción. Los empresarios que más necesitan un pensamiento a largo plazo son psicológicamente menos capaces de implementarlo. Interesante experimento social. Quiero probar si las personas que piensan matemáticamente sobre los negocios tienden a agruparse en ciertas áreas geográficas o industrias. Deja tu ciudad y el tipo de negocio que diriges o deseas iniciar en los comentarios a continuación. Tengo mucha curiosidad por saber si hay un patrón. Las personas que ven este contenido están en centros tecnológicos como Austin y Seattle o están creando negocios en lugares como Cleveland y Jacksonville. ¿Estás en industrias tradicionales o tecnológicas? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora observa lo que sucede cuando juntas las 4 piezas del rompecabezas. Aquí es donde se revela la magia del emprendimiento sistemático. Contratas personas más inteligentes que tú en sus dominios. Esas personas trabajan dentro de sistemas documentados que capturan y combinan sus conocimientos. Solo mide las métricas que realmente impulsan el valor comercial a largo plazo. Y usted toma decisiones optimizadas para obtener resultados de una década en lugar de un rendimiento trimestral. James Simons no se limitó a implementar estos 4 principios. Creó un ciclo que se autorreforzaba en el que cada principio amplificaba a los demás. Las personas inteligentes construyen mejores sistemas. Los mejores sistemas atraen a personas más inteligentes. Una medición rigurosa identifica qué aspectos del sistema funcionan mejor. El pensamiento a largo plazo permite una mejora sistemática sin presión por la perfección inmediata. Según un análisis de McKinsey, que estudia el desempeño organizacional en todas las industrias,
Las empresas que integran exitosamente los 4 principios logran márgenes de ganancias aproximadamente 2,8 veces mayores que los promedios de la industria y tasas de retención de empleados 67% superiores a las de empresas comparables. Déjame explicarte cómo funciona esta integración en la práctica. Usaré un ejemplo real de Renaissance Technologies, analizado en la literatura de investigación financiera. A principios de los años 90, Renaissance estaba probando una hipótesis sobre la reversión a la media a corto plazo en los mercados de divisas. La teoría matemática sugería que los movimientos extremos de precios tendían a revertirse parcialmente en periodos de tiempo muy cortos. Pero el efecto fue pequeño, a menudo menos de 1/10 parte del 1%. Primer principio en acción. Smart People. Renaissance había contratado matemáticos que podían detectar patrones estadísticos en conjuntos de datos masivos que los comerciantes humanos nunca notarían. Estos patrones eran demasiado pequeños y complejos para el análisis tradicional. Segundo principio. Sistemas. Renaissance construyó sistemas de comercio automatizados que podían ejecutar miles de operaciones por día sin interferencia emocional. Ningún ser humano podría intercambiar estos patrones manualmente con la velocidad y precisión requeridas. Tercer principio. Medición. Renaissance rastreó no solo si la estrategia generaba dinero, sino exactamente qué condiciones de mercado, ventanas de tiempo y tamaños de posición optimizaban la ventaja estadística. Según su investigación, la ventaja solo existía en circunstancias específicas que ocurrían aproximadamente el 17% de las veces. Cuarto principio. Optimización a largo plazo. Renaissance no abandonó la estrategia cuando llevaba meses perdiendo. Analizaron si las pérdidas estaban dentro de la variación estadística esperada. Si las matemáticas seguían siendo sólidas, continuaban ejecutándose. Durante periodos de varios años, la pequeña ventaja se convirtió en retornos masivos. Según datos de Institutional Investor, que analizan el desempeño de Renaissance, este enfoque para el desarrollo de estrategias tardó aproximadamente 3 años antes de generar ganancias significativas. Un fondo de cobertura tradicional que operara bajo presiones de desempeño trimestral lo habría abandonado después de 6 meses de resultados mediocres. Esa es la integración. Personas inteligentes construyen sistemas medidos rigurosamente en horizontes temporales prolongados. Ahora, déjenme mostrarles cómo se aplica esto fuera de las finanzas cuantitativas. Imagine que está creando una empresa de software. La mayoría de los fundadores lo abordan de esta manera: contratar desarrolladores competentes, crear el producto, realizar un seguimiento del crecimiento de los usuarios, iterar en función de la presión de los inversores para la próxima ronda de financiación. Eso no es integración. Eso es fragmentación. El enfoque integrado parece diferente. Contrata ingenieros excepcionales que piensan sistemáticamente en la arquitectura y la escalabilidad. Usted construye sistemas internos para compartir conocimientos, revisar códigos y mejorar continuamente. Se mide la deuda técnica, la confiabilidad del sistema, la realización del valor para el cliente y la economía unitaria en lugar de solo la adquisición de usuarios. Y usted toma decisiones arquitectónicas optimizadas para la evolución de la plataforma durante 5 años, en lugar de lanzamientos de funciones trimestrales. Según una investigación de la Harvard Business School, que analiza las trayectorias de las empresas tecnológicas, las empresas que utilizan el enfoque integrado logran que su producto se adapte al mercado aproximadamente un 41% más rápido y alcanzan la rentabilidad con un 37% menos de capital total invertido. Las piezas del rompecabezas funcionan juntas. Quite uno y el sistema se degrada. Implemente los 4 de manera consistente y creará una mejora geométrica. Da un paso atrás
y mira la imagen completa. Estos 4 principios, gente genial, sistemas robustos, mediciones rigurosas y optimización a largo plazo, no son tácticas aisladas. Son una filosofía operativa integrada. James Simons generó un rendimiento anual promedio del 39% durante 30 años, no porque tuviera suerte, no porque tuviera algoritmos secretos, sino porque construyó una organización que implementó estos 4 principios obvios con disciplina matemática. Según una investigación que analiza la metodología de Renaissance, publicada en el Journal of Finance, su principal ventaja competitiva no era el capital intelectual ni los datos de propiedad. Fue la implementación sistemática de principios que todas las empresas cuantitativas entendían teóricamente, pero pocas ejecutaban en la práctica. Piensa en eso. La idea del $1 billón no era un secreto. Fue coherencia. Esto es lo que hace que la brecha empresarial entre saber y hacer sea tan frustrante y valiosa. Según la investigación de Harvard Business Review, que mencioné al principio, el 83% de los fundadores pueden identificar estos principios cuando se les pregunta. Sin embargo, solo el 7% implementa los 4 de manera sistemática. Ese 7% capta una parte desproporcionada de la creación de valor empresarial. Déjame mostrarte las matemáticas acumulativas. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, que rastrean el desempeño empresarial durante 20 años, las empresas que obtienen una puntuación alta en el desarrollo sistemático del talento crecen aproximadamente 3 veces más rápido que el promedio. Las empresas que obtienen una puntuación alta en sistematización de procesos crecen aproximadamente 1,9 veces más rápido que el promedio. Las empresas que obtienen una puntuación alta en rigor de métricas crecen aproximadamente 2,1 veces más rápido que el promedio. Las empresas que obtienen una puntuación alta en planificación estratégica a largo plazo crecen aproximadamente 1,7 veces más rápido que el promedio. Esos son efectos individuales. Ahora multiplíquelos para las empresas que implementen los 4. El efecto compuesto es un crecimiento aproximadamente 3 veces más rápido que el de las empresas que no implementan ninguno de estos principios de manera sistemática. 8,3 veces. No por conocimiento secreto, de la ejecución disciplinada de principios obvios. Renaissance Technologies lo demuestra a escala. Según un análisis de Bloomberg que sigue la trayectoria de crecimiento de Renaissance, la empresa pasó de gestionar aproximadamente $30 millones a finales de los años 80 a más de $130,000 millones en activos en el 2023. Eso es aproximadamente 4.300 veces un crecimiento en 35 años. Pero esto es lo que hace que esto sea relevante para los emprendedores que construyen negocios convencionales. No es necesario generar un rendimiento anual del 39% para beneficiarse dramáticamente de estos principios. Según los datos de la Small Business Administration que analizan las pequeñas empresas rentables, las empresas que implementan sistemáticamente contratación estructurada, procesos documentados, gestión basada en métricas y planificación estratégica a largo plazo, logran márgenes de beneficio medios de aproximadamente el 18% en comparación con el 7% de las empresas sin estas disciplinas. 18% versus 7%. Esa diferencia se agrava a lo largo de décadas en resultados empresariales completamente diferentes. El negocio del 18% genera ganancias suficientes para reinvertir en crecimiento, atraer mejores talentos, resistir las perturbaciones del mercado y, finalmente, venderse por valor empresarial. El negocio del 7% apenas cubre la compensación a los propietarios y sigue siendo perpetuamente frágil. El enigma completo revela algo incómodo. El éxito empresarial tiene menos que ver con las ideas, el momento oportuno o las condiciones del mercado de lo que nos gustaría creer.
Según una investigación de la Fundación Kaufman que analiza miles de resultados empresariales, la disciplina operativa sistemática explica aproximadamente el 63% de la variación en las tasas de supervivencia empresarial, después de controlar la industria y la financiación inicial. Traducción. ¿Cómo construyes importa más que lo que construyes? Así llegamos a la pregunta que ronda todo este análisis. Si estos 4 principios son tan obvios y si los datos demuestran tan claramente su efectividad, ¿por qué solo el 7% de los empresarios realmente los implementan? La respuesta es brutalmente simple. El conocimiento es intelectual. El hacer es conductual. Según una investigación de economía del comportamiento que analiza la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, los humanos constantemente sobrevaloran la retroalimentación inmediata y subestiman los beneficios demorados en aproximadamente un 73%. Eso no es un defecto de carácter. Esa es la psicología evolutiva. Nuestros cerebros se desarrollaron en entornos donde inmediatamente las amenazas y las recompensas determinaron la supervivencia. El pensamiento sistemático a largo plazo es culturalmente reciente y neurológicamente antinatural. James Simons tuvo éxito no porque fuera más inteligente que otros matemáticos. Según una investigación biográfica, varios de sus colegas del Renacimiento habían publicado pruebas matemáticas más innovadoras que Simons. Tuvo éxito porque estaba dispuesto a subordinar su ego intelectual a un proceso sistemático. Piense en lo que eso significa en la práctica. Contratar personas más inteligentes que tú requiere admitir que no eres la persona más inteligente disponible. Construir sistemas requiere aceptar que su criterio personal es menos confiable que el proceso documentado. Medir rigurosamente requiere confrontar verdades incómodas sobre lo que realmente funciona. Optimizar durante décadas requiere retrasar la gratificación que su psicología anhela desesperadamente. Estos no son desafíos intelectuales, son batallas psicológicas. Según una investigación de Stanford que analiza los patrones de fracaso empresarial, aproximadamente el 57% de las empresas que fracasan no lo hacen debido a las condiciones del mercado o restricciones de financiación, sino porque los fundadores no pudieron ejecutar psicológicamente principios que entendían intelectualmente. Entonces, ¿cómo se cierra esta brecha? ¿Cómo se pasa del 83% que sabe al 7% que sabe? Primero, comience con una medición brutal. Según la investigación sobre gestión de Peter Drucker, no se puede gestionar lo que no se mide. Elige un aspecto de tu negocio y mídelo con rigor científico durante 90 días. No seguimiento casual. Recopilación sistemática de datos. Para la mayoría de los emprendedores, recomiendo comenzar con la asignación de tiempo. Realice un seguimiento de cada hora durante 90 días y categorícela. Trabajo estratégico, trabajo operativo, trabajo administrativo, extinción de incendios. Según estudios de tiempo que analizan la productividad empresarial, la mayoría de los fundadores descubren que dedican menos del 11% de su tiempo al pensamiento estratégico real. Esa medición crea conciencia. La conciencia crea la posibilidad de cambio. En segundo lugar, implemente un sistema este mes. No 5 sistemas. 1. Documente un proceso empresarial repetitivo con suficiente detalle para que otra persona pueda ejecutarlo sin hacer preguntas. Según la investigación operativa de la metodología del sistema de producción de Toyota, la documentación sistemática del proceso reduce las tasas de error en aproximadamente un 43% y el tiempo de capacitación en un 61%. Elija algo pequeño. Incorporación de clientes, procesamiento de facturas, flujo de trabajo de creación de contenido. Sistematizarlo por completo. En tercer lugar,
contrate a una persona que lo intimide intelectualmente. No alguien que amenace tu ego. Alguien que realmente sepa más que usted en un dominio específico y fundamental para su negocio. Según una investigación de contratación del proyecto Oxígeno de Google, que analiza la eficacia de la gestión, los equipos con diversos niveles de experiencia superan a los equipos homogéneos en aproximadamente un 34% en tareas complejas de resolución de problemas. Haz una contratación excepcional. Cuarto, ampliar un horizonte de planificación. Si actualmente planifica trimestralmente, comience a planificar anualmente. Si planifica anualmente, comience a planificar por 3 años. Según una investigación de planificación estratégica del MIT, las empresas que formalizan la planificación estratégica plurianual logran un crecimiento de ingresos aproximadamente un 27% mayor que las empresas centradas exclusivamente en tácticas de corto plazo. Elija una iniciativa estratégica y mapéela durante 36 meses en lugar de 12. Estas no son acciones revolucionarias. Son el trabajo aburrido y poco glamoroso de la construcción empresarial sistemática. Pero esto es lo que demuestran las matemáticas. Según el análisis de crecimiento compuesto, si usted mejora sus operaciones comerciales en solo un 1% cada mes mediante la implementación sistemática de estos principios, no logrará una mejora anual del 12%. Debido a los efectos compuestos, se logra una mejora de aproximadamente 12,7%. En 5 años, eso representa aproximadamente un 81% de mejora acumulativa. No por una estrategia brillante, de una ejecución disciplinada. James Simons convirtió a Renaissance Technologies en una de las firmas de inversión más exitosas de la historia, haciendo cosas obvias que todos sabían pero que casi nadie ejecutaba de manera consistente. Contrató gente excepcional. Construyó sistemas rigurosos. Midió sin descanso. Optimizó durante décadas. Usted conoce estos principios. La pregunta es si realmente los implementará. Según una investigación de la Asociación Estadounidense de Psicología que estudia el cambio de comportamiento, comprometerse públicamente con acciones específicas aumenta la probabilidad de cumplimiento en aproximadamente un 67%. Así que aquí está mi desafío. Elegir uno de estos 4 principios. Comenta debajo cuál te comprometes a implementar este mes. Algún día no, este mes. ¿Contratará talento excepcional? ¿Construyendo su primer sistema? ¿Medir lo que realmente importa? ¿O ampliar su horizonte de planificación? Elige uno.